Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Profesor, una pregunta A ver, relacionado a lo de bancos. En el caso de los factores de carga, los de la tabla que nos dio, hay unos normalizados y un promedio. ¿Cómo sabemos si tenemos que utilizar domiciliario, residencial o industrial? de nuevo. Respecto a la clase de compensación, en las tablas hay una que tenemos que usar para los factores de carga normalizados. Y en las denominaciones hay domiciliario, residencial o industrial. ¿Cómo sabemos cuál tenemos que usar? Cuando dices denominaciones, ¿a qué te estás refiriendo? Dentro de la misma tabla, en la tabla hay denominación, domiciliario, por ejemplo, un intervalo de 0,25 a 0,35 de factor de No, carga. esa tabla se usa para la potencia contratada. Con nosotros, con ustedes, no Ajá. hemos visto eso. O sea, eso se llama factor de carga o simultaneidad. Cuando tú vas a comprar un suministro, entonces tienes que aplicar esa tabla. Esa tabla nada tiene que ver con factor de potencia. Pero en el ejercicio del el esquema había una parte que decía la potencia contratada. Sí, pero es que con ustedes, bueno, ese era para llenar tan solamente, pero con ustedes no tenemos que ver cuadro de cargas ni potencia contratada. El asunto está de que como ese es un tipo de ejercicio, únicamente nos interesa la máxima demanda. Ah, ya, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Profesor, ¿la consulta aplica para los distintos temas? Bueno, lo que gustas, pregunta lo que quieres. Mm, Me podría dar 5 minutitos, voy a traer mis apuntes. Que mis compañeros que vayan preguntando futuras. ¿Cómo dices? Si me podría esperar 5 minutitos para traer mis No, apuntes. Y mis no, pero compañeros vayan preguntando. es que si tienes algo que preguntar, se supone que ya lo debes tener para preguntar. No puedes esperarte 5 minutos. ¿Algún otro alumno que desea hacer preguntas? Ingeniero, buenas tardes. Hola. ¿Qué tanto influye la profundidad de las varillas cuando usamos el método de Vene? Define, pero No, lo que primero, ahora pasa, vamos a ver lo que es práctica. Primero tenemos que ver la estratificación de los suelos. O sea, tenemos que ver cuántas capas tengo y en cuál de ellas vamos a trabajar. Ahora vamos a ver eso. sí, lo que pasa es que usted nos dio una fórmula, ¿no? Para hallar la resistividad, pero yo encontré otra fórmula que es más compleja y entonces me decía que dependía de la profundidad y como no lo entendí muy bien, entonces esa es mi consulta. Este, Normalmente se utiliza jabalina de 2,4 metros, pero podría ser lo demás, pero el detalle está en que pues el cobre es caro, ¿no? Entonces, cuanto menos profundo lo haces, es mucho mejor. Pero eso depende del tipo de niveles de suelo en el cual vas a trabajar. Muy bien, vamos a revisar algo que es sumamente importante. Voy a Profesor, hacerlo con este predio residencial. Este predio residencial, por ejemplo, tiene una de las cargas es toda la iluminación y tomacorrientes y hasta la carga 17. Cada una de estas cargas van a ver que tiene su puesta a tierra. Lo que a mí me interesa es que con esta máxima demanda, ustedes van a poder conseguir el cable. ¿De acuerdo? Entonces, el cable principal, o sea, este cable que vamos a ver ahí. Ahí está. Fíjense, este es un tablero y este es otro tablero. A ver, si lo vemos acá en esta parte, este es el TD1, que es iluminación y tomacorrientes. Y el TD2 viene a ser todas las demás cargas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero es que se vayan ubicando. Esto es de iluminación y tomacorriente. Fíjense, tengo un interruptor acá
que me dice que este interruptor es de 2x16, todos son de 2x16 de acuerdo al concepto que uno pueda tener. Pero veamos el circuito número 1. Este circuito número 1 tiene su cable y tiene su interruptor. Y fíjense cómo se le denomina. Dos elementos, uno por 2.5 milímetros, acá disculpen, hay un error, es NHX90, más un cable de tierra que es 2.5 milímetros cuadrados, NH80 y dice tierra. Claro, en este caso todas las tierras son iguales porque la potencia y la corriente son iguales. Lo que quiero que vean es que un tablero como el que vamos a ver ahora, estas tierras son, claro, en nuestro país en lo que es alumbrado no se utiliza, pero en la normal NEMA sí se utiliza. Pero en toma corrientes sí necesariamente tienes que llevar 3 cables, la tierra y la línea 1 y la línea 2. Entonces, esto es que necesito que ustedes lo vean acá, por ejemplo. Entonces acá tenemos los tomacorrientes arriba, ¿ven? 7 tomacorrientes. Y de acá tengo una platina bien instalada en el tablero que saca una salchicha por acá. Por acá viene ¿cuántos circuitos? Acá llegan 16 circuitos. El primero es este que se va a su tierra, ¿ven? Espérense. Ahora sí lo deben estar viendo. Acá está la tierra. Esta línea es la tierra. ¿Y dónde lo identifico? Acá está, 2.5 milímetros cuadrados, NXH90. Entonces, todos los circuitos que vamos a desarrollar en adelante, o el sistema de aterramiento, ¿cuál es su función? Es alimentar a todos los circuitos. A todos los circuitos, sin excepción. En la parte industrial, sin excepción. Todo el mundo tiene su tierra. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué función hace este interruptor? Proteger el circuito. Y ese de acá, proteger al ser humano, las corrientes de fuga. Es un interruptor diferencial. Que seguramente, si nos alcance el tiempo, lo vamos a estudiar. Hacia abajo, fíjense todo lo que es iluminación también. ¿Por qué? Porque si tú tienes un fluorescente, el fluorescente tiene una masa metálica que sirve para el soporte. Entonces, en esa masa metálica debe haber un punto de tierra. Cuando compras un fluorescente en una tienda comercial, eso no sucede, no tienes el punto de tierra. Pero como les digo, eso depende del país o donde vamos a trabajar. Entonces, por lo tanto, siempre que ustedes hagan un trabajo, este es el diagrama unifilar, únicamente para el sistema de iluminación. Ahora vean, regresemos atrás para poder ver. Ahí decimos, ¿qué hemos visto ahorita? Este es el sistema de iluminación. Ya en instalaciones ustedes van a aprender a hacer esto. 3 circuitos, el básico, la carga de K y la fracción. Nada más un TD1. Ahora vamos a ver el TD2. Ahí está el TD2. Fíjense, acá están todas sus cargas, tienen sus reservas, también tiene tiene sus cables y tiene sus interruptores también. Y acá podemos ver, por ejemplo, el primero que es un sauna es trifásico y dice 3 por 1 por 2.5 NXH90 y un cable de 2.5 milímetros cuadrados. Entonces, este cable lo leo, ¿no? Como 3 elementos, cada uno de ellos 2.5 milímetros cuadrados y uno que es de 2.5 milímetros cuadrados para el sistema de tierra. Entonces, acá ven cuántos, ven 18 circuitos, por lo tanto, tendré 18 cablecitos, cada uno con su cable, que van a ir, vamos a verlo, ahí está, no se ve tan bien, pero igualito, ahí está, ven. Este tablero tiene una bornera que viene por acá y reparte todos los cablecitos hasta el final. Entonces, voy a suponer que este circuito, el primer circuito, tiene una capacidad de corriente.
A ver, ustedes díganme, ¿qué capacidad de corriente? Ustedes elijan la corriente y con eso vamos a la tabla y elegimos el cable. A ver, Ángelo, dime una corriente. Sí, profesor. 380. 380. Vamos a buscar, me dice que es 380. Entonces vamos a ver la tabla, que ustedes ya lo tienen. Un momentito, vamos a ver una tabla por acá. Fíjense y vamos a la tabla. Observen, jóvenes. Ahí está. Vamos a ir a esta tabla que se llama la tabla 17. O perdón, la tabla 18. Ahí lo tienen. Entonces, este rubro que está acá, esta parte, fíjense, esta parte, o sea, esta columna corresponde a la corriente del circuito principal. Y esta columna corresponde, dice, secciones del conductor de puesta a tierra. Y buscamos acá, dice 380, ¿no es cierto? Entonces 200 no puede ser, pero tampoco, si 200 no puede ser porque es mayor, pero no es mayor de 400, entonces su tierra va a ser de 25 milímetros cuadrados. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. A ver, otro alumno, otra corriente. 150. 150. 150 es mayor que 100, luego está en 200. Su tierra es 16 milímetros cuadrados. A ver, otro, una corriente más grandecita. Profe, si fuera 1500. ¿Cuánto? 1500. No se escucha. 1500 dice. 1500. 1500. A ver, tú contesta, ¿qué tierra le pondrías? O sea, le pondría el de 70, ¿no? Pero creo Claro, que 70, porque es sobre 800 le pones 70. Pero este es circuito derivado. Vamos a pensar que es 1500 amperios ahora. Pero tienen que ver esto, espérense un ratito. Ya. Una vez que llegamos a eso, entonces podemos ver a este tablero general. Entonces, fíjense, los cables que hemos visto es los cablecitos que van a ir de acá, de esta parte, a cada una de las cargas, y de acá a cada una de las cargas. Y después este va a tener un cable que se va a unir a esta parte, y este va a tener otro cable que se va a unir a esta parte. Este es la conexión física de las horneras al pozo de tierra. Eso se hace con este cable, ¿ven? Y este cable se busca con la tabla 17. Con la 18 es para los derivados y la 17 es de esta bornera hacia el pozo de tierra. Entonces regresemos a ver. A ver, una corriente. Ingeniero, y si fuera, digamos, 405, ¿uso el de 25 o el de 50? A ver, 405. Porque estaría como al límite. 405, ¿cómo eso? Es que los sistemas de puesta a tierra tienen dos denominaciones. El que se va del tablero al pozo de tierra se llama alimentador principal. Y el que se va de la bornera del tablero hacia las cargas se denomina alimentador derivado o circuito derivado. Entonces, vamos a ponernos el caso. ¿Cuánto dijo, joven? 405. Ya, vamos a ver, 405 es la corriente de quién, la corriente nominal. Vamos a visualizar. ¿Dónde sería la corriente nominal? Acá, ¿ven? ¿Están viendo? Yo veo 405 acá, no abajo, sino acá. ¿Por qué? Porque quiero... los planos tienen una razón de ser.
Entonces, cuando yo escribo acá este símbolo significa tablero. Y a este tablero le va a llegar un cable. Y a este tablero también le va a llegar otro cable. Y ese cable de cada uno de ellos se va a venir a este tablero general. Entonces, ¿qué significa cuál es el significado? De que esto es un tablero que acá te está diciendo, ¿no? ¿Qué va a salir de acá? Cables. Este tablero, ¿dónde va a estar? No sé, a 20, 30 metros, pero afuera. Debía haber puesto esto afuera y esta parte de acá lo debía haber traído hasta acá. ¿Por qué? Porque me está indicando que dentro del tablero debe haber únicamente los interruptores. Mejor vamos para que lo visualicen bien. Un momentito, un momentito. Pero eso está claro, no quisiera que esa parte esté completamente claro. ¿Alguna otra consulta que tengan que hacer? Estamos en el capítulo de sistema de aterramiento. Muy claro, entonces, esto se llama alimentador principal. Y esta parte de acá, como ustedes han visto, ahí está. Son los alimentadores. Acá está la tierra que se va, ¿ven? Dice bordera de tierra. Se va hacia el sistema de tierra. Este de acá, también bordera de tierra, también se va hacia el sistema de tierra. Estos son los alimentadores principales de este. Pero yo lo que quiero es que vean en esta parte el circuito principal. Lo que me ha preguntado es este circuito. ¿De acuerdo? Entonces, mientras abre este CAD que demora un montón, entonces vayamos a la tabla para contestarle a su compañero qué es lo que ha preguntado. Debió haber sido hasta ahí. Esto debió haber sido hasta este punto nada más. Para que el circuito abre de por sí solo, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces sí, la pregunta que me han hecho está acá, en este punto. Esto es lo que tengo que contestar. Pero ya que estamos en este caso, vamos a ver algo más. Fíjense cómo es que se trabaja. A grosso modo, ¿ven? Luz del sur me da un punto de diseño acá. De acá hasta acá más o menos 650 metros. De ahí tenemos la celda de llegada y protección. Tenemos una subestación y un interruptor que corresponde a esto. Se le llama subestación eléctrica. Estoy en este punto
Tengo este interruptor y este interruptor lo vamos a estudiar de acá a un par de semanas. Se llama tablero de transferencia automático. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a tener dos fuentes, luz del sur y voy a tener el grupo electrógeno. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer hacia abajo? Fíjense, hacia abajo. Vamos a hablar de tan solamente de esta parte. Vamos a pensar que yo tengo únicamente este tablero. Me dice el tablero tiene una máxima demanda de 591 kW. Y va a trabajar en 380-220 y su corriente de cortocircuito simétrica para elegir estos interruptores va a ser 25 kiloamperios. Entonces acá tenemos por qué se pone este es una platina que me está simbolizando que acá voy a tener cuántos agujeros cuántos cables van a llegar ahí. Tengo el circuito 1, circuito 2, circuito 3, hasta el circuito 6. Y debo dejar 3 agujeros libres para estos interruptores cuando alguna vez se tienen que instalar. Cuando nosotros hablamos de un sistema de aterramiento, estamos diciendo, el pozo de tierra va a involucrar este cajón que vemos acá, significa el mueble, significa el tablero, significa el metal. Por eso que de ahí de las horneras se pone hacia el metal una conexión. Entonces ya está todo aterrado. Y este cable que viene acá, realmente, ¿cuántos cables deben venir ahí? Deben venir los 6 cables. Uno se va para acá, otro para acá. Son cables que vienen desde acá y se dirigen a cada circuito. Por este lado, fíjense, viene un cable también. Este cable que vamos a seleccionar, lo hacemos con la tabla 17. Y todos estos que tenemos acá lo hacemos con la tabla 18. Quisiera que eso quede claro. ¿Por qué? Porque en la evaluación que se le va a hacer, se le va a dar un circuito acá, unas cargas, o en todo caso, se le va a dar a ustedes un listado de máquinas con una tensión. Ustedes tendrán que hacer este diagrama unifilar. Igualito, 4, 5, y pues ya tienes 4 o 5, dejas uno de reserva, siempre se deja, o 2, y comienzas, cada uno va a tener su potencia y su tensión, acá está, ¿ve? Y entonces acá vas a poder decir, ¿no? ¿Cómo se denomina? Ya que estamos viendo esto, de una vez hay que enseñarles. El primer circuito se dice, ¿no? El circuito 1, ¿de qué tablero? Acá esto se llama tablero general 2. Este es tablero general 2. Entonces acá tendríamos que ponerlo, o cambio arriba mejor para que sea más fácil. Tablero general 2. Ahí está. Ahora sí. Entonces digo, este mueble se va a llamar tablero general 1. Si es el tablero general 1, entonces digo, no. Como es el primer circuito de ese tablero, digo circuito 1 del tablero general 1. Circuito 2 del tablero general 2. O sea, ese tipo de rotulado, ¿dónde lo vas a poner? Lo vas a poner acá. Un rótulo. O sea, vas a poner, hay unos rótulos que tan solamente tú tienes que poner los números. Y los números y las letras también te lo venden. Entonces, todo lo pones tan solamente, es como un tubo visible, transparente, que lo pones en el cable. Entonces, si lo pones en el cable, ya lo estás rotulando. Se rotula acá, y si va, por ejemplo, a 80 metros, ahí va a llegar como C1 tablero general 01. Y entonces te dice, este cable viene de tal tablero. Y debajo se escribe su nombre del circuito, su denominación. Se le dice, ¿ve? Vamos a leerlo. 4 cables, cada uno de ellos de 120 milímetros cuadrados, N2XH, más 25 milímetros cuadrados, NH80, en tubo de 80 milímetros de PVC SAP. Ya lo tienes. Ya está denominado este cable. Igual hace con el otro y con todos los cables. Entonces ya tienes un tablero listo para poder
enviarlo a una fábrica de tableros y ellos toman las medidas del mueble, lo pasan a un ingeniero mecánico para que haga toda la distribución y ya tienes denominado la parte esta del tablero. Acá, por ejemplo, este cable, porque esto está distante a esto, estará 2, 3 metros o si es barra, le dices, acá deben 5 ternas, terna porque es 3 cada uno de ellos, de 240, y una tierra, un neutro, fíjate, este para RST, más un neutro, más la puesta a tierra, y todavía más 5 tubos para si es un PVC. O en todo caso, si no, le dices con una bandeja lisa perforada de tanto por tanto. Ojo, eso es, o sea, lo que van a tener que hacer ustedes, ya les doy la pregunta por adelantado. La primera pregunta va a ser, dibuje un diagrama unifilar. Ahí está el diagrama unifilar. ¿Qué significa? Que debe ponerlo sus valores acá. Ya ustedes saben cómo calcular los interruptores. ¿De acuerdo? Tienes acá, una vez que tú tienes todas las potencias, ya tienen ustedes un diagrama cómo calcular la máxima demanda. Y acá tenemos las cargas críticas de ese trabajo que se ha hecho. 1, 2, 3, 4, 5 y las 6 cargas. Y para el otro lado también tenemos las cargas, ¿ve? Bueno, pero esto ya después lo vamos a estudiar. Lo que yo quiero, lo que necesitan ustedes es aclarar de una vez para qué estudiamos los sistemas de aterramiento. ¿Qué función van a cumplir? Estos sistemas de aterramiento sí o sí lo tienes que diseñar y lo tienes que construir. ¿Cierto? ¿De qué forma? Acá está el sistema de aterramiento que estamos viendo nosotros. Está conectado a un sistema de barras aisladas. Podría ser también conectada al metal, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, jóvenes? Sí, profe, en el cuadro de cargas, usted mencionó los ITM que son de reserva, ¿no? ¿Eso depende de la persona que quiera poner nada más? O sea, ¿no cumple ninguna función? No, esto acá, por ejemplo, decimos, ¿no? ¿Cuántos interruptores tengo acá? 400, 250, 250. ¿Qué reserva podría yo colocar? Por ejemplo, he puesto uno de 50, 125. Es el criterio, ya uno le puede dar. Por ejemplo, 160, en alguna oportunidad podría reemplazar, ¿no?, a todos ellos, ¿no? Uno de 125 podría reemplazar a eso de acá, pero esto es 1250 ni hablar, y estos muy grandes. Entonces, un interruptor grande normalmente no se pone como reserva. Entonces, cuando pensamos en un interruptor de reserva, decimos, ¿no? A ver, si tengo una máquina de soldar, ahí tengo este interruptor. Si quiero poner un alumbrado temporal, ahí tengo este interruptor. ¿Algo más, jóvenes? Ok, ya le disculpe, tengo una duda, pero es acerca del AutoCAD. Esos planos que usted ahí diseña, ¿lo hace con el AutoCAD normal o con el AutoCAD Electrical? Mira, hasta ahora, no sé, como ustedes recién están entrando, sería bueno que utilicen el AutoCAD 21. Este es para todo, para civiles, claro, hay librerías que te venden aparte, ¿no? Si tú quieres hacer esto, por ejemplo, en librerías, entonces simple y llanamente te vas arriba, sacas el interruptor y a su costadito das un clic y se abre para que le des el valor. Pues son detalles que pues ustedes, como les digo, como son jóvenes, a lo mejor se dediquen a un tiempo, ¿no?, de su vida a dibujar. Pero normalmente cuando
cuando quieres ser un buen ingeniero, o sea, no siempre vas a hacer dibujo. Al inicio será, pero ya después te vas a dedicar inicialmente a hacer el trabajo de ingeniería. ¿Qué significa? Hacer los diagramas, hacer los cálculos, hacer toda la parte de coordinación de protección. Hay un montón. ¿Ya? Y los dibujos te consigues a alguien que te ayude, pues, ¿no? Pero, bueno es que el estudiante pueda saber el AutoCAD eléctrico. Ese es el mismo AutoCAD, lo único que tienes que adquirir son las librerías. Ah, ok, perfecto, ingeniero, gracias. No, qué ocurrencia. Muy bien, entonces, ahora sí regresamos a la parte que estamos viendo. Entonces, fíjense, si esto lo llevamos a este nivel, entonces, de más, ustedes pueden ver que esta línea punteada significa que es un tablero, ¿no es cierto? Significa que es un tablero. Esta línea punteada, por ejemplo, ¿qué significa? Significa que esto es un recinto, un área donde va a estar el grupo electrógeno, y este es un tablero. Y de acá, el tablero, todo este sistema debe tener su puesta a tierra. Entonces, no pierdan de vista esos detalles. Hemos analizado, ya tenemos un par de clases, hemos visto los sistemas de aterramiento, hemos visto toda la teoría, para qué, por qué, y ahora lo que nos falta es hacer la práctica. Pero no quería dejar pasar esto sin que ustedes lo dijeran, sin que ustedes puedan darse cuenta cómo es que se utilizan los sistemas de aterramiento. Y por otro lado, no se olviden, este cable se dimensiona ¿con qué tabla? La 17. Con la 17, profe. 17. Y todos estos cablecitos que vemos acá, todos estos cables ya en la parte interna, se seleccionan con la tabla 18. De tal forma que ustedes ya saben, esto es lo que gobierna los cables de los circuitos derivados. Y esto es lo que gobierna los cables que van del pozo de tierra hacia el tablero. El cable más delgadito, en el caso de la casa, por ejemplo, no puedes poner un cable menos de 10 milímetros. ¿Por qué? Porque normalmente en la casa pues tienes 15 amperios, 8 amperios, ¿no? O ponte 20 amperios. Entonces 100 o menos de 100 le pones 10 milímetros. ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien. Entonces lo único que nos queda ahora regresar a nuestro curso para poderles explicar para hacer la aplicación de los sistemas de puesta a tierra. Realmente hay mucho que aprender, muchísimo. ¿Han visto ya las soldaduras Caldwell? Les mencioné que ustedes están obligados a ver la parte de construcción de un pozo a tierra. O sea, ¿cómo es que se construye un pozo a tierra? Y para eso en el Google les dije, vayan a www.procobre y ahí tienen media docena de pozos de tierra. O sea, toda la película, desde un inicio hasta el final. Si tú le pones en el Google, no quiero, por ejemplo, un pozo de tierra con normas ISO o normas NEMA o IEC, te va a dar un sinnúmero de películas para que puedas compenetrarte y saber cómo se hace un pozo de tierra. Gracias a estas ayudas ya no tienes que estar esperando
que algún día tengas la experiencia para poder visualizar cómo es que se ejecuta un pozo de tierra. Muy bien. Ahora vamos a ver dos metodologías. Una que se llama la metodología de Venner y la otra que se llama metodología de sistema de puesta a tierra vía caricatas. Vamos a hacer la primera. Muy bien, el sistema de puesta a tierra forma parte de la memoria de cálculo en las instalaciones eléctricas. Y ahí comenzamos. ¿Qué viene a hacer esta? No sé si ustedes ven acá, pero acá ven un pozo, ¿ven? Esto se ha hecho en Lurín. Y Lurín tiene arena y tiene tierra hacia abajo, más arena que tierra. Entonces se ha hecho un pozo, ahora van a ver las longitudes. Realmente se han hecho acá, ¿cuánto? 15 huecos. ¿Por qué se hace un hueco? Se hace un agujero porque acá se ha hecho una construcción con columnas, con 3 pisos por esta zona. Por esta zona ha habido 3 pisos, la subestación lo hemos puesto acá. Acá hemos tenido, como esto eran las oficinas, hemos tenido tensión estabilizada. Y pues tenemos las características de todos los pisos, o sea, de todos los pozos. Por acá se ha puesto también se ha tenido que construir, o sea, todo donde se han hecho los pozos, los huecos, al cual se denominan calicatas. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Los civiles trabajan con ejes, ¿ve? Entonces dice, por ejemplo, este pozo está de este eje digamos, a 5 metros. Como el terreno es grande, entonces por eso es que se maneja de esa forma. Muy bien, entonces, como acá dice, ¿no? Para realizar los cálculos del sistema de aterramiento se han utilizado los estudios de suelo, que resumen todo lo que vamos a ver adjunto. Pero como les digo, en sí, este es un trabajo civil, que el civil hace un agujero de 3 metros más o menos, y te va a permitir ver las capas que va a tener el suelo. Entonces, veamos. Como han visto ahí, hemos elegido la calicata 11 y la calicata 12 para los pozos de tierra de la subestación eléctrica. Perdón. Esta acá debe decir pozo de tierra para la tensión estabilizada. Por favor, esto de la página 3, la primera es tensión estabilizada. Entonces, ¿en qué consiste un estudio de suelos? Un estudio de suelos consiste en que los ingenieros civiles hagan los agujeros y saquen en unas probetas los diferentes tipos de suelo que van encontrando. Pues es un trabajo muy tedioso, es un trabajo muy delicado, que únicamente lo hace una persona, un especialista, que es el ingeniero civil. Entonces el ingeniero civil te va a dar un informe, aparte de los planos en AutoCAD. Es un trabajo, como les digo, no es un volumen, o sea, estudio de suelos tan solamente es un volumen como 350 páginas más o menos, y más de una docena de planos en AutoCAD, donde están todos los detalles. Entonces nosotros los eléctricos decimos, vamos a ubicar esta calicata 11, y decimos, la calicata 11 tiene estas características, ¿verdad? Y cuando llegamos acá, nos damos cuenta que esta SP es un tipo de suelo. Y el 12 nos damos cuenta que es GW es otro tipo de suelo. ¿De acuerdo? Entonces, la profundidad acá me dice que lo ha hecho a 3 metros. Esto también lo ha hecho a 3 metros. Y a todos los demás datos, son datos que le conciernen al civil. Y este suelo es normal porque está en la tabla. Ahora lo vamos a ver. Ahora sí, el 14 y 15 es para una subestación eléctrica. Entonces el 14-15 tiene una profundidad de 3 metros, el 15 tan solamente 80 centímetros.
Y es un suelo GW y SP. Al revés que acá, ¿no? Arriba teníamos GW y SP. Profe, ¿y ese 0.30 qué representa? Este Sí, es sí, ese. la primera capa, o sea, por ejemplo, este es un suelo donde hay arena, que has tenido que sacar la arena a 30 centímetros, pero tienes una profundidad de 3 metros. En cambio acá has podido ir hasta 80 centímetros. Si lo ubicamos, por ejemplo, ubicamos dónde están las calicatas 14 y 15, entonces, ¿qué pasa cuando haces un estudio de suelos? El estudio de suelos te dice más o menos que esta calicata debe tener las mismas características. Más o menos es el mismo tipo de suelo. Y ahí tenemos el 14-15, igual ya identificamos 14-15. Y entonces, una vez que ya hemos hecho ese tipo de identificación, determinamos en qué suelo vamos a trabajar. El GW, esta es una tabla, ahorita tabla 2 del Código Nacional de Electricidad, ahí lo van a encontrar. Este GW, ese es el tipo de suelo, cuando es muy bajo, es 600 ohmios metro, y cuando es alto, está en 1000. Y el GP dice, cuando es bajo está en 1000 y cuando está en alto está en 2500. Entonces acá tomas el promedio. Sumas, tomas el promedio y acá también tomas el promedio. Para eso me sirve esta tabla. Y como ven, estos son tipos de suelo que son suelos muy difíciles de trabajar. Muy bien, entonces identificamos el GW. El GW va a tener 70 centímetros y el GP va a tener 30 centímetros de profundidad. Yo necesito, ahora van a ver ustedes cómo es que lo identificamos. Mejor vayamos viendo de una vez. Ahí tenemos la estratificación, o sea, ahí tenemos la altura que tiene este suelo y la altura que también tiene este suelo. Y entonces digo, no, si yo tengo estos dos, arriba tengo 1750 y acá tengo 700, acá abajo voy a tener el 70% de la jabalina y arriba voy a tener 30% tan solamente. Entonces, no se olviden que necesariamente vamos a tener que encontrar la resistividad equivalente de estos dos suelos. Entonces, gran parte del estudio está en ubicar esta estratificación, ese tipo de capas que tiene el suelo. Entonces regresamos. Muy bien, entonces acá tenemos los promedios y acá tenemos una fórmula que me dice la resistividad equivalente es igual a la longitud de la jabalina por la resistividad de la primera capa, la resistividad de la segunda capa sobre la resistividad de la segunda capa por H1, que corresponde a la primera capa, más la resistividad de la primera capa, que multiplica la longitud de la jabalina, menos H1. La jabalina va a ser 3 metros y H1 va a ser 90.90. Reemplazamos los datos y ya tenemos el equivalente. Entonces decimos, esta es nuestra resistividad con la cual vamos a trabajar. Para el cálculo, según la estratificación que ya les he mostrado, le aplicamos, una vez que yo ya tengo el suelo, modelo, o sea, hago esto, y entonces digo, hay una fórmula en sus copias, una fórmula donde está este modelo. De ese modelo yo saco esta fórmula, que es resistencia equivalente del pozo a tierra. Ahí tienen ustedes la leyenda, tienen los valores, lo reemplazan y vamos a tener una resistencia de 382.04. ¿De acuerdo? O sea, fíjense, 382, prácticamente eso no te sirve. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un pozo de tierra con estos valores y con su resistividad equivalente.
Ahí tenemos entonces, ahí tenemos la resistividad, ahí tenemos la fórmula, y utilizando este criterio encontramos una resistencia 382.04. Muy bien. Los especialistas en sistema de aterramiento me dicen, como esta es una resistencia muy elevada, hazle un curado. Y para hacer el curado hay que aplicar este tipo de dosis. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que cada dosis puede ser de 5 kilos, de 10 kilos, normalmente utilizamos 5 kilos. ¿Y qué material impregnante le vas a colocar? Puede ser un material Earton, puede ser bentonita, puede ser algún gel industrial, cualquiera de esos materiales aislantes. Y te dice cuántas dosis vas a poner, 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis. Cuando vas a compras 2, 3, 4, las dosis que quieras. Y entonces pasa lo siguiente. Fíjense, la resistividad del terreno, la resistividad equivalente es 1004.48. El número de varillas que vamos a hacer es 1. La longitud es 2.4. El diámetro, 19 milímetros. La distancia entre varillas, 6. La resistencia al pozo de tierra, ahí lo tienes, 382.04. Le haces el tratamiento del suelo. Reducción por tratamiento químico. Le vas a poner 3 dosis. ¿Qué significa? Que lo vas a reducir. Vamos a ver acá. Si le pongo 3 dosis, yo saco la media acá. ¿Cuánto es la media entre 90 más 95 entre 2? Eso va a ser 92.5. 92.5. Entonces ahora dice 100 menos 92.5 te va a ser 7.5. Entre 100, como está en porcentaje, entre 100.075. ¿De dónde sale? Ahora sí, tomen nota, jóvenes. ¿De dónde sale la resistencia del pozo de tierra? Sale de 382.04 por 0.075. Ahí te está dando 28.653. Es este valor. Entonces decimos, la resistencia real del pozo es esta. Y lo hemos sacado acá hasta R1. ¿Ven? Ahí está. Pero como lo estamos curando, ya estamos obteniendo una R'. ¿Hasta ahí, jóvenes, está entendido? Sí, ingeniero. Profe, ¿Está una claro? consulta. Profesor, una consulta. A ver, adelante. He visto que cuando en algunos pozos a tierras que, o sea, aparte de curarlo, cambian la tierra, pues se le ponen tierra de chacra, creo, en vez de poner la misma tierra, ¿o cómo es, profesor? Nosotros estamos haciendo el cálculo. El hecho de decir vas a aplicar 3 dosis o le vas a aplicar tal material impregnante significa que vamos a hacer un procedimiento. Un procedimiento para que baje realmente, si tú haces el agujero, si tú ya analizas haciendo el hueco, analizas los tipos de suelo, entonces necesitas colocar una varilla. O sea, la idea de hacer este tipo de trabajo es el siguiente, ¿no? De que esta varilla, imagínense, esto es el hueco, hasta acá, hasta arriba. Entonces la idea es que el material que va a ir al costado sea tan conductivo para que cuando viene la corriente por acá, siga la corriente y se esparza en el suelo. Esa es la idea. Entonces, para este terreno que lo vas a poner alrededor de la jabalina, tiene que ser un terreno tratado. Entonces, ¿qué haces primero? Abrimos el hueco, sacamos los 5 o 4 metros cúbicos. En el camión que me trajo la tierra de chacra, boto ese terreno, porque ese terreno no me sirve.
Una vez que ya lo tengo, por eso les decía, les dije el día sábado de la clase pasada, vean las películas, no han visto las películas. En las películas ves cómo este terreno que vas a poner acá es un terreno de chakra, efectivamente. Ahora, ¿qué significa terreno de chakra? Significa que si tú eres especialista, tú tienes que buscar el terreno. ¿De dónde sabes que el terreno de chakra te está midiendo, ¿no? 150 o 100 ohmios de resistividad? Ohmios metro. Entonces tienes que saber de dónde vas a traer. Y en todo caso, cuando te entregan ese tipo de tierra, tienes que medirlo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando la corriente viene por acá, se circule, tenga facilidad para circular. Muy bien, entonces, ahí tenemos la resistencia curada. Entonces decimos, esta resistencia no me sirve porque yo voy a necesitar una resistencia mínima, ¿no? Menos de 25 ohmios. Ahorita no me sirve. Entonces decimos, de las fórmulas abajo indicadas, de esta formulita, aplicamos, se diseña un pozo más. Entonces, en este caso, ya tengo uno, entonces voy a probar con el siguiente. Para dos pozos de tierra, esta es la fórmula, ¿no? La resistencia va a ser igual a la resistencia de R1. ¿Cuál era R1? Perdón, acá escriban, jóvenes, R1'. R1' tiene que ser acá. Es igual a lambda, que es en este caso R sobre X, donde R es la longitud, 4 veces la longitud, y este es el diámetro de la jabalina. Ahí está la leyenda. Y buscas el coeficiente de reducción, que es este alfa. Uy, caramba, este era un alfa. Esto debe ser un alfa. Reemplaza los datos y ya tenemos acá el valor de R2 va a ser igual a 165 ohmios. Satisface para los circuitos de fuerza, pero no para los circuitos electrónicos, o sea, para la tensión estabilizada no te sirve. A ver, si deseo mejorarlo, elijo un pozo de tierra adicional. Entonces ya estarías con tres jabalinas, ¿no es cierto? Ahí tú tienes una jabalina, la original. Ahí tú tienes 2 jabalinas. Ahí tenemos 3 jabalinas. Entonces desarrollamos para 3 jabalinas y ya tienes 6.449. Y eso no lo puedo aplicar a tensión estabilizada todavía. Entonces, pruebo con una jabalina más y eso me sale 5.438. Entonces, si voy a utilizar circuitos electrónicos con esta resistencia, está muy por encima. Entonces, tengo que cambiar este modelo, porque no te satisface. Esto puede ser, sí, para cualquier circuito de fuerza. Y entonces, habría que ver otro modelo. Te satisface para todos los circuitos de fuerza, pero menos para la parte electrónica. Nos vamos a ver otro. Bueno, la parte final es que como acá se tienen que hacer subestaciones y todo, te dice media tensión de la subestación, baja tensión de la subestación y el neutro de la subestación. Pero no hemos tenido el neutro de baja, cumple, esto también cumple, pero no cumple esta parte de la tensión estabilizada. Entonces acá nos dice acá que toda la baja tensión, lo permisible es 25 ohmios y acá menor de 10 ohmios. Pero lo recomendado, lo proyectado tiene que ser menos de 10 y acá menos de 5. Ahora sí, hagan las preguntas que quieran. Veamos otro ensayo que hemos hecho. Donde la Tierra, fíjense, es un promedio de 300
y 190. Diferentes tipos, mediante el mismo sistema. Las calicatas. ¿Cómo hicimos esto? Se hizo un hospital, para hacer el hospital de 3 pisos, hicieron las calicatas, nos dieron el estudio de suelos, elegimos el suelo, elegimos el sitio e hicimos el cálculo. Entonces acá tengo 300 y 190. Calculamos la resistividad equivalente y me sale 232.65. Seguimos el mismo proceso, la R1, calculamos R1 y me sale 88.49. Pero fíjense, esta es la composición del suelo. Estas son las medidas y el perfil del suelo. Casi la mayor parte tiene 2 capas. Aplicamos la dosis, acá vamos a aplicar 4 dosis, y leemos acá, ¿no? Perdón, otro error que hemos cometido. Debe ser 3 dosis únicamente, no 4 dosis, sino 3 dosis. Profesor, una pregunta. Dígame. En las dosis, quiere decir kilogramos, o que kgms. Claro, una dosis de 5 kilogramos cada uno. 2 dosis ya, también de 5, o sea, vas a aplicar 10. En 3 dosis ya estarías aplicando 15 kilogramos. Ok, gracias. ¿Qué significa esto, jóvenes? Significa que tú, cuando llega la tierra de chakra, lo unes como se hace, pues, la mezcla para construcción civil, ¿no? Se va uniendo y ya está mejorando. Pero hay una técnica de cómo eso es ya ¿cómo les digo? Que se escapa un poco se escapa un poco a la parte teórica. Hay técnicas como un pozo de tierra de prima, nomás te salga 2.5 ohmios sin hacer mucho detalle. Pero el análisis es como estamos haciendo. Entonces, ya le dije, la primera resistencia vale 88.49, lo aplicamos la dosis, y acá me sale 6.64 ohmios. Ahí tenemos, R1. Con esto voy a modular lo demás. Si yo pongo 2 pozos de tierra, esta es la fórmula para 2 pozos de tierra. Si son 2 pozos de tierra, fíjense, la resistencia me va a salir 3.531. Si yo deseo bajar un poco más, como para hacer un ejercicio con 3 pozos de tierra, voy a tener 2.25. Y si quiero ya hacer con 4 pozos de tierra, vas a tener 1.69. Voy a corregir este pequeño detalle, porque por acá debe ser 3 dosis. 3 dosis, y entonces acá lo que he cogido es colorear acá 3 dosis. Voy a corregirlo para poderlo remitir. Preguntas, jóvenes, ya tienen trabajo y de esto va a ser el examen de la próxima semana. Profesor, disculpe, ese PDF aún no lo envía, ¿verdad? Claro, pues sí, lo que pasa es que hoy día recién lo hemos hecho, o sea, sí teníamos material, ¿no? De los otros cursos, pero siempre hay que modificarlo, pues, en algunas cosas. Además, para que aprendan un poco más. Vamos a mostrarles alguna, por ahí tenemos, creo que les había mandado el telurómetro. A ver, un ratito. Y conversando así, les podría decir lo siguiente. ¿Dónde está el manual? Acá está. Este telurómetro existe en la universidad. Es un telurómetro muy simple. Uno creo de los más sencillos. Ahí lo pueden ver. Acá le enchufas igualito como el teléfono, ¿no? Enchufas a 220 y lo insertas acá.
Lo insertas hasta que, ¿dónde está el foquito? Hasta que se va a prender un foquito en el fondo, en el costado, se va a prender un foquito y te dice ya está cargado. O en todo caso, vienes y pulsas esto y ya vas a encontrar acá 16 voltios. O 13 voltios de lo que carga el equipo. Muy bien, entonces, como han visto ustedes el método Benner, va a ser estaca de corriente, estaca de tensión y estaca de tensión. Para cuatro estacas. Cuando haces el método Benner, es las 4 estacas. Cuando haces el método, o sea, mides la puesta a tierra, entonces acá pones la parte más alejada, la parte de tensión, y acá tendrías que poner las 2 estacas de tierra. O sea, acá tienes que poner esto, hacer un cortocircuito con esto para que te sirva de una sola lectura. Acá tenemos la resistencia. Cuando mides acá, pone resistencia, acá puede medir tensión y acá puede medir resistividad en forma directa. Y acá tienes esta perilla, te dice 20 ohmios, 200 ohmios, 2000 ohmios, y ya estás en el orden de los megohmios. Entonces, cuando haces la medida de puesta a tierra, pone los cables que están conectados a las estacas, pulsas el start y te da la medida acá directa en ohmios. Es un telurómetro, creo, me parece que esto debe estar a $600 o en todo caso, estaba barato, pero ahora ha subido un poco. El equipo dice, mide medición de resistencia de puesta a tierra, medición de resistividad del terreno, medición de tensiones espurias, o sea, tensiones que se desarrollan, rango de resistencia hasta 20 kilo ohmios, resolución cada punto 0,1, alta precisión, alta inmunidad en las interferencias y visor digital. Ahí tienes tú el equipo. Es necesario que lo leas. Yo te recomiendo que lo leas. Lo leas y lo aprendes porque todos los demás equipos, claro, hay otros que son más finos, pero al final hacen lo mismo. Si quiere más información de la circuitería interna, ahí tienes su web Megabras. ¿Preguntas que quieran hacer? Ingeniero, aún faltaba que nos explique las curvas de Taja, estas cosas. Claro, claro. Pero solo lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo está claro. Profesor, buenas tardes. Disculpe una consulta. Profesora, ¿cada cuántos metros es lo estándar para poder poner las estacas? Para hacer La medición de puesta a prueba tierra? de estacas depende del terreno. Por ejemplo, en San Martín de Porras es uno de los suelos. O sea, San Martín de Porras es uno de todo lo que es ingeniería, la UNI, todo ese sector. Tiene una capa freática muy, muy baja. Y entonces parece que todo ese sitio han sido peñascos o quebradas que han sido llenados por algún material, algún desmonte o alguna bajada de agua con piedras, y es muy difícil. Entonces, por ejemplo, ahí las estacas tienes que profundizar un poco más de 50 centímetros. Por lo cual tienes que ir pues con un taladro, o sea, tener equipos especiales, ¿no? Para los demás, suficiente 30, 40 centímetros. Y con eso ya puedes hacer la medición. Muy bien, entonces veamos algo normal también. Ahí tenemos un cuadro, ¿no? Que me dice el concepto y las medidas que se utilizan.
Resistencia al terreno, dice, se halla indirectamente, el método Werner se halla directamente. Entonces ahora vamos a estudiar el método Werner. Extracción de muestras alteradas e inalteradas del terreno para ensayos de clasificación de suelos. En el otro lado no es necesario tomar muestras para laboratorio. ¿Por qué? Porque lo mides directamente. Instrumentos de medida requeridos. Hacer el hueco, ¿no? Hacer el hueco y tomar las muestras. En el otro lado es más especializado, porque tienes que conocer el método. Requerimientos básicos, dice la zona a realizar la excavación no tenga una estructura inestable, o sea, arena y cosas por el estilo. En el método Werner dice buen contacto de los electrodos de medida con el suelo. En el procedimiento se excava hasta 2-3 metros hacia abajo. Y en el otro se clava únicamente 4 electrodos. La precisión. Si se ejecuta y analiza bien la muestra, así como el dibujo requerido, te sale bien. En el método Werner, si se siguen los pasos requeridos del método correctamente, es mucho mejor que el anterior. Las normas, pero acá, si aplicas el método Werner y tienes un técnico o un obrero que va a hacer el trabajo civil, entonces tienes que estar, hasta que él aprenda, tienes que estar desde el inicio. Y pues hacer sistema de aterramiento es prácticamente, pues es un arte, ¿no? Termina siendo un arte cuando lo agarras gusto al trabajo. Porque ustedes se les ha dado, ¿no? Una cantidad más o menos de 20 tipos de sistema de aterramiento que ahí están involucrados todos los demás. Si no te cumple con uno, te cumplirá con el otro. Normas técnicas peruanas. Ahí tenemos todas las normas técnicas peruanas referentes a los pozos de tierra. Lamentablemente están desde 1999, ya más de 20 años. Un libro máximo tiene vigencia, un texto hoy en día tendrá vigencia 3-4 años. La parte del Código Nacional de Electricidad, la sección 60, ¿qué significa? La regla 02, objetivo de la puesta a tierra. La regla 060-200, corriente de conductor de puesta a tierra. Y así hasta 502, que dice conductor común de puesta a tierra. Ahí tenemos toda esa parte que es de puesta a tierra, que está desarrollado en el código y ustedes tienen el código y lo pueden explotar. Fíjense esta parte de acá que dice 60-700, electrodos de puesta a tierra. Los electrodos de puesta a tierra normalmente antes se hacía con los Copperwell. Hoy en día eso ya es historia, ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque el Copperwell es un metal que es un fierro de construcción bañado en cobre. Y ese tiene poco tiempo de vida. Muy bien, las normas con las cuales se ha hecho el siguiente trabajo, tienes el código del Ministerio de Minas y las normas técnicas peruanas. Y ahí tienes una referencia para que puedas hacer una maestría en sistemas de puesta a tierra. Ahí tienes, por ejemplo, el estado 80 es parte de los color books. Muy bien, ¿alguna comparación de la IEEE, por ejemplo, 80 del 2000 con la IS 479 que está vinculada con las corrientes de fuga a tierra? Espero que le den una leída y van a ver que siempre la IEEE es lo mejor que hay en el globo terráqueo. Alguien que quiere hacerse un software para poder hacer sus cálculos más ligeros, ahí lo tienen, que podrían hacerlo en una hoja Excel, cualquier lenguaje de programación.
Muy bien. El comportamiento de las curvas equipotenciales. ¿Qué significa? Significa que si por acá esta es una jabalina, al inyectar a la corriente, esta es la ruta de la corriente que va a seguir. Si yo, por ejemplo, pongo, si esto tiene 2.4 metros, 2.4, y la distancia en esto son 3 metros, entonces esta jabalina va a tener su sistema de sus curvas equipotenciales. Esta va a tener sus curvas equipotenciales. Entonces, para que estas curvas equipotenciales no se crucen en este lado, entonces necesita que esta distancia sea ligeramente mayor a la suma de las dos jabalinas. Y eso es más o menos, 5 es lo mínimo, pero lo recomendable es 6 metros. O sea, este punto de acá debe estar 6 metros hacia este lado. Y aprovecho para acá, esta jabalina y un elemento igual, o sea, una jabalina horizontal, se le denomina contrapeso. Puede ser jabalina o puede ser un cable desnudo también. Mejor es jabalina, porque el cable desnudo, una vez que se llena de mu, es una capa verdosa, ya prácticamente ya no lo puede recuperar. Este es el pozo de tierra. Hacer un pozo de tierra significa cavar, un civil debe cavar hacia el fondo, y les he traído este helicoidal con un anillo que se llama acá un conector AB, que normalmente es cobre más bronce, o puede ser bronce también. Y que se dan cuenta ustedes, ahí lo está abrazando al espiral que viene de abajo. Cuando recién se hace el pozo de tierra, abajo también tiene un conector igual que este. Entonces, ¿qué sucede? Que este conector, vamos imaginándonos que es cable, ¿no es cierto? Que este es cobre y la jabalina es cobre. En la parte de abajo se ha amarrado bien, pero al mes ya prácticamente el helicoidal ya no tiene contacto en la parte de abajo, porque el mu se ha impregnado en la varilla y mucho más rápido se impregna en este cable que tiene hebras. Esto tiene hebras, tendrá, no sé, un 50, por ejemplo, tiene 13 hebras. Entonces, en medio de las hebras hay un espacio que ahí se va este óxido, ¿no? ¿Y qué pasa a los 6 meses? A los 6 meses esta parte de encima está completamente verde. Y prácticamente este helicoide ya no hace nada de contacto. Al no hacer contacto, ¿qué sucede? Viene una corriente acá, se carga esto, como es un circuito RL, se carga inmediatamente y retorna, hace el descargo de esta bobina, retorna al sistema con picos de corriente. Y entonces, en ese caso, resulta poco beneficioso que esta jabalina nos sirva. Eso es uno. Para hacer el mantenimiento, no puedes sacar la jabalina, porque está abajo enredado, todo esto se ha juntado a la jabalina y es imposible. No puedes hacer el mantenimiento. Por hacer mantenimiento de pozo de tierra significa, primero, sacar la jabalina. Segundo, hacerle un aseo a la jabalina. Pero no poniéndole lija, porque la lija lo va a destruir a la jabalina. Sino aplicar productos químicos para limpiar la jabalina y dejarlo completamente nuevo. Tensión de paso y tensión de toque. La tensión de paso y la tensión de toque se utiliza en forma casi exclusiva cuando se hacen subestaciones a partir de 60 kilovoltios. 10 kilovoltios, esta tensión es muy pequeña, la tensión de toque y paso, y la interferencia que hay acá a veces no encontramos grava, sino encontramos concreto. Entonces eso dificulta hacer los cálculos. Por ahí tenemos las características del suelo. La resistividad que ya hemos visto, la resistencia versus la distancia, la resistividad versus también la distancia,
Y ahí tenemos el método Venner. ¿En qué consiste el método Venner? Ya hemos visto el equipo. El equipo tiene corriente, estaca de bornera de tensión y bornera de tensión. Los equipos alemanes y americanos tienen un quinto electrodo que sirve para aterrar el equipo. Este equipo para lo aterras y ya tienes un punto de referencia para evitar las interferencias que puede haber con circuitos externos. Por otro lado, tenemos la distancia de las estacas es exactamente la misma. ¿Hasta ahí alguna consulta? Muy bien. Ahí tenemos el método, ahí tenemos el equipo, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las medidas. Tenemos acá, la primera medida son estas de acá, una distancia de 0.6. La segunda medida, la tercera medida, la cuarta y la quinta medida. Y acá sacas un promedio. Igual hacemos para las diferentes medidas que se han hecho acá. Realmente lo recomendable, apunten mejor, lo recomendable es 0.5, 1, 2, 4, 5 no, 6 sí, 8 también, 12. No 10, ni 5, ni tampoco 6. Punto 6 no, punto 5, esta no tampoco. Ya vamos a ver más adelante cómo es. Entonces, como yo tengo ya la resistencia promedio, entonces voy a esta formulita. ¿Ves? Acá tenemos una formulita. Dos pi a R. Pero no se note esto. Ahí está. 2 pi 3.1416. A viene a ser, por ejemplo, en este caso es 1. Y R, la resistencia que ha leído promedio. Entonces vas a tener 946, 250. Fíjate, tienes arriba. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y ya comienzas a subir. Subes, subes, bajas, bajas y bajas. Puede que este de acá es un punto aberrante. O sea, es un punto que pues está fuera de la curva, lo cual puedes alinearlo. Esto de acá, había que dar mejoras en estos dos puntos. Ahí vamos a ver cómo es que ha hecho su trazado. Ahí tenemos el método Venner. Esto sí es lo recomendable. 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Ese es el modelo. Las medidas también son iguales. 25 y hemos puesto una resistencia promedio. Y acá tenemos, mira, 79, sube. Y hay un punto de inserción, porque acá baja. Cuando tienes un suelo de este tipo, ya campeonaste. Eso es lo que se busca. Acá, más bien en este caso, había que investigar qué está pasando. De 155 se baja a 75 y después sube a 84 y sube a 90, sube y después comienza a bajar. Acá hay que hacer otra medición, posiblemente en otro sitio. Muy bien. Fíjense, acá tenemos resistividad y acá tenemos distanciamiento. Ojo, lo que yo voy a tener en cuenta a partir de ahora es esta resistividad y este distanciamiento. Los voy a llevarlo a un papel logaritmo. Esta es la resistividad y este es el distanciamiento.
¿De acuerdo? Este eje Y es la resistividad en ohmios metro y este es el distanciamiento. Ahí está el distanciamiento en metros. Veamos ahora lo otro. Acá tenemos, fíjense, unas curvas originales que se llaman curvas principales o curvas patrón. ¿De acuerdo? El que creó esto es un señor que se apellida Taj. Es un francés que él ha hecho un doctorado en la Universidad de Toulouse y ha sido profesor del ingeniero Justo Yang. Los que hacemos temas de puesta a tierra, de una u otra forma, tenemos que habernos vinculado o nos vinculamos con ese ingeniero que es el que ha sido nuestro profesor. Y es uno de los pocos en nuestro país que es excelente. Entonces, esta información original lo teníamos en unas hojas, pero vino un experto que también estudió en Toulouse, de Brasil, de la Universidad de Santa Catarina, y nos dictó un curso de sistema de aterramiento, y es lo que estamos nosotros viendo. Fíjense, ¿qué significa esta curva de acá? Estas son una familia de curvas principales o patrón, que corresponden, una de estas corresponderá pues a Chosica, otra corresponderá a Huancayo, otra corresponderá a diferentes tipos de suelos y sitios de nuestro país. Si no, acá arriba decimos que la pendiente es positiva y acá decimos que la pendiente es negativa. Entonces, en este papel, en el papel que tenemos acá, vamos a tener una curva, por ahí lo vamos a tener, una curva así con pendiente negativa. Entonces vamos a llevar el papel, este eje va a caminar con este eje. Este va a ser el eje, esta vertical va a ser el eje, o en todo caso este eje de acá, para que esta curva se desplace. Únicamente se va a desplazar en forma paralela al eje de la Y. Y donde coincide con este punto rojo, vamos a decir que ahí vamos a tener la ubicación de una diferencia de nivel. Y exactamente ese va a ser el punto que o sea, esa información me va a permitir hacer la estratificación de los suelos. Esta es la curva patrón. No se olviden de acá, dice ρ2 sobre ρ1. Cuando estás en la última capa, dice ρn sobre ρn menos 1. Ahí tenemos las curvas auxiliares. Estas curvas auxiliares me permiten visualizar cuál va a ser el punto, las coordenadas del punto de la segunda etapa o la segunda capa, de acuerdo a las curvas que he trazado. Y fíjense, las curvas que hemos trazado no es otra cosa, vamos a repasarlo para que no es otra cosa que hemos aplicado el telurómetro que tenga las características y hemos leído la resistividad versus la distancia. Y como ya hemos visto, ¿no? Al aplicarle tensión y corriente, ¿qué es lo que sucede debajo? Entonces, el truco de todo esto, de toda esta exposición, radica realmente en manejar las curvas. ¿De acuerdo? Y esta curva tiene que tenerlo en una transparencia. O sea, hay unos plásticos que lo llevas a la fotocopiadora y le dices, quiero una transparencia de esta figura. ¿Por qué? Porque encima de esto, o sea, la transparencia lo pegas y encima esta hoja de acá, tú lo pegas en tu escritorio y sobre esto vas a hacer coincidir la curva que deseas. De tal manera que si coincide, por ejemplo, vamos por esa curva, me coincide únicamente hasta acá, hasta ahí hay coincidencia, entonces tú tienes que alargar la otra curva y decir, esta es la curva estándar número 4.
Muy bien, entonces ya les... Un ratito se me ha corrido. Un ratito. Ojo, este es un papel logaritmo, este es un eje, el eje de la Y que va a ser la resistividad y esto es el distanciamiento. Las dos curvas. Entonces, fíjense en esta parte, como les decía, vamos a mantener esta vertical en paralelo con esta vertical, con cualquiera de las verticales, pero en paralelo. Y lo vamos a mover hacia arriba o hacia abajo, pero en paralelo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y buscar este punto de intercepción para hacer coincidir con la curva que ya hemos dibujado. Después de eso, o sea, miren, ahí tenemos la coincidencia. Después, el paso siguiente es poner esta curva auxiliar. ¿En dónde? En el punto que ha seleccionado, porque cada una vez que yo selecciono, por ejemplo, esta curva, la curva 3, entonces digo, acá tengo mi intercepción. En el punto, en este papel, como eso está acá encima, punteo eso, o sea, lo pinto, y por acá comienzo a subir la curva número 3. Vamos al siguiente paso. Como yo tengo la curva número 3, fíjense, entonces acá, ¿dónde tendría la curva 3? Acá. Como ya en este lado, ya fijé en el papel, en el fondo, he fijado este punto. Entonces, este punto lo hago coincidir con este punto. Y sobre eso, dibujo la curva 3. No se olviden que la curva del terreno está debajo. En esta curva número 3 tendré el intercepto, tendré las componentes X, Y de la capa segunda. Ahí está. Fíjense, acá tenemos la tabla de medir la resistividad, y acá tenemos los puntos, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha llevado acá la curva 3, acá está la ampliación de la curva estándar 3. Entonces, esta curva estándar 3, cuando yo ya lo he hecho coincidir lo máximo que puedo, este es el punto de intercepción. Este punto O1 es este punto de acá. Entonces voy sobre el punto O1. Una vez que ya lo identifiqué, este punto, entonces el paso siguiente es llevar esta curva, ¿no? Esta curva. Este punto de acá, manejado en forma paralela, este eje con esta parte de acá, este punto lo llevo y lo estaciono en O1. Y trazo, ¿qué fue? Estándar 3. Entonces trazo auxiliar 3. Y este punto, fíjense, voy a ir, este punto que tengo acá coincide con el otro punto. Yo llevo este punto acá y trazo este estándar 3. Únicamente eso. Saco esta curva y nuevamente traigo, a ver, ojalá, nuevamente voy a la curva patrón. Y busco, ahora tengo hacia abajo la curva. Busco cuál de estas curvas coincide. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Este punto de acá, este puntito, lo hago coincidir, fíjense, lo hacemos de la siguiente manera. Del principal, lo hago coincidir acá. Y voy subiendo, todo este paralelo, subiendo, hasta que voy a encontrar una curva que todo esto está coincidiendo, ¿ver? Y esto es el estándar 1 en 7. Una vez que ya ha coincidido gran parte, entonces voy a tener un intercepto acá. ¿Por qué? Porque comencé a ponerlo de la principal, lo puse ahí, pero ahí no coincidía, porque las curvas son hacia abajo.
Entonces voy subiendo, subiendo, subiendo. Cuando tengo acá, ya encontré el estándar 1 en 7. ¿De acuerdo? El estándar 1 en 7. Entonces acá yo tengo componentes, ¿no? Tengo acá, por ejemplo, ¿cuánto será? Acá es, a ver, si este es 1, acá tendré 0.5. A ver. A ver, punto, el 7 es 1. Le damos este su valor, y entonces acá tengo, por ejemplo, a ver, tengo acá 5, o sea, 0.5. 0.5. Este va a ser, en el eje de las X va a tener 0.5 y en el eje de las Y va a tener, si esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y tantos, ¿no? Voy a tener 80 y tantos como Y y voy a tener 0.5 como X. No, ahorita va a entrar ya. Muy bien, entonces, para decirles en forma general, ¿no? Esta es la curva estándar, y acá tenemos todas las curvas que están bastante visibles. ¿Y en qué consiste esta parte del estándar? O perdón, del auxiliar. O me rectifico. Esta curva estándar consiste en el segundo paso en hacer coincidir con cualquiera de estos puntos, una de las capas que ustedes ven acá, 1 en 7, 1 en 8, 1 en 10. El que es, eso te corresponde. Por eso es acá en resumen se dice la ecuación de TAC presenta una familia de curvas estándar, que es esta. Se grafica a escala doble logarítmica. Tiene la curva del sistema de tierra tiene una escala doble logarítmica, tiene una forma biconvexa compuesta y te dan el punto de inflexión. Se compara con una curva estándar para poder llevar, en este caso, hacer el análisis en 2 capas con sus respectivas alturas. Ahí tenemos, fíjense, la explicación que hemos visto hace un momento. Hemos llevado esta parte acá y hemos tratado de construir el estándar 3, porque la curva es el 3. Entonces me dice, el K1, para este va a ser el número 3. Luego llevamos este punto, lo llevamos acá y trabajamos con el estándar 3 que está acá. Luego, este de acá, lo partimos de este lado. Vamos subiendo, hasta coincide esta parte en 1 en 7. Ahí está el K2, viene a ser 1 en 7. Y finalmente, tenemos, como les dije, la siguiente estratificación. La primera capa tenemos a 70 ohmios metro, la segunda capa lo tenemos 140 y la tercera capa lo tenemos en 20 ohmios metro. Esto es en 0.5, 270. Y hacia abajo no podemos utilizar porque la jabalina debe ser acá 240 más 30 de caja, vendría a ser prácticamente 270, 3 metros hacia abajo. Entonces, como les decía hace un momento, ¿no? Todo este agujero, este hueco, este material tengo que sacarlo fuera. Sacarlo, imagínense ahora, por eso lo importante de hacer primero el diseño y diversitar el suelo, porque no es igual sacarlo al costado y de ahí llevar pues en carretilla unos 50 metros. Pero en cambio, si tú sacas y al costado del camión, te ahorras en la parte del traslado. Ahí tenemos otra práctica también, donde mediante esta curva y mediante estas combinaciones hemos encontrado la primera capa, segunda, tercera y la cuarta capa.
También podemos hacer el cálculo de la resistencia casi en forma directa, así como está acá, de una sola capa. Muy bien, ¿cómo calculamos la última capa? Lo que tenemos en la parte izquierda es ρ3 menos ρ1. En la práctica, ρn menos n menos 1. Si es ρ3 y ρ2, decimos es K3, que está reemplazando los datos de O2. La última capa que hemos tenido en el estándar ha sido 1 en 7. La capa número 3, por lo tanto, la capa anterior ha sido 140. Vamos a revisarlo para que... Fíjense, esta última capa es el estándar 1 en 7. Y tenemos acá por la descripción, esto les decía que es 70 versus 0.5. Y esto es 100, acá decía 200, 100, no sé, pues 180 o 170, ¿no? 170 y acá vendría a ser 3. O 2 puntos y picos. Entonces acá lo tenemos, ¿ven? 140. Y entonces la última capa, acá va a ser K2, va a ser igual a un séptimo. Pero yo sé la ρ2. ρ2 lo tengo de 20. Ah, perdón, acá. A ver, ρ2, ¿cuánto es? ρ2 es 140. ρ2 es 140. Entonces, ¿cuánto es ρ3? Entonces, si acá tengo que este es un séptimo. ρ2 es 140, ρ3, ¿cuánto será? 140 entre 7 es 20 ohmios metro. Y la altura para este 3 es infinita. Por lo tanto, vamos a la estratificación, ahí lo tienes. La última capa, por deducción de las curvas, es 20 ohmios metro. Ahí tenemos otro modelo, o sea, esta figura ¿qué te va a proporcionar? Te va a proporcionar la estratificación de los suelos, de los niveles y la resistividad en la cual se encuentra. Y con eso te va a permitir construir el sistema de aterramiento. ¿Alguna consulta más? Ahí tenemos otra medición que hemos hecho aplicando el método Benner. Ahí tenemos, fíjense, la estratificación, utilizando el mismo método. Acá tiene 270, acá tiene 150 y acá tienes 36. A ver, ¿qué haces con ese? Se hace unos mejoramientos, o sea, y como les había mencionado, ¿no? De ahí para adelante ya pues es todo un arte. El ingeniero se convierte en un artista. Y más que nada, ahí tenemos otro tipo de suelo. Y más que nada, más que te conviertas, o seas un artista, ganas billete. Y eso es lo más importante, ¿no? Muy bien, jóvenes, espero que ustedes hayan aprendido un poco. Fíjense, ahí está, yo tengo el estudio de suelos, ¿no? Pero acá están todas las calicatas, porque vamos a decir la calicata 12. Acá están las 15 calicatas. Entonces tú puedes ver en el AutoCAD está la dirección del civil, del laboratorio donde se ha hecho y puedes tener todo el criterio. Acá tenemos, por ejemplo, la composición de un sistema de puesta a tierra con sus curados y todo. Acá tenemos los 4 pozos de tierra que hemos hecho en el ejercicio. Acá tenemos el método método Cadwell. Acá tiene la jabalina, su capuchón y tiene para poder hacer una malla de puesta a tierra.
Y acá hicimos, por ejemplo, 8 pozos de tierra para una malla de 8 pozos de tierra para que en esta malla se puedan conectar todos los equipos. Nos salió 1.25. Detalles, algunos detalles. No sé si estamos hablando con ustedes de bandejas. Esta es una bandeja lisa perforada. ¿Qué significa lisa perforada? Bien lisa, o sea, el cable puede ir por acá, por este lado, y no se hiere. Lisa perforada, con cocos. ¿Eh? ¿Para qué los cocos? Para amarrar los cables. ¿Cómo se amarran los cables en RST? Por ahí voy a buscarles una forma. Y acá, fíjense, este método americano. El americano pone un lado de un lado de la bandeja, se pone un cable de 50 milímetros cuadrados con estas grapas. Y estas grapas, fíjense, no tiene filo, porque acá se ponen los cables y si tendría filo, lo llegaría a cortar. Ahí pueden ver mejor la bandeja lisa perforada. Ahí tienen otro tipo de cocadas y se hace un troquelado, un agujero ahí, tiene la tubería de acá y acá se pone un empalme y se rosca y con este roscado acá tenemos PVC, de tal manera que los cables vienen acá y por acá pueden irse para los derivados. Y acá podemos ver un sistema equipotencial. Por ejemplo, podría ser que la jocada se deja así, ¿no? Esto tú lo puedes poner en un tirabuzón, una base de PVC, o lo puedes poner con Hilti, se pone el perno ahí, la pistola y ya está. Y entonces acá tendrías que llegar con un circuito, 2 circuitos, 3, 4, 5, 6 circuitos. Y acá llega, se va hacia el pozo de tierra. Así más o menos se hace la barra, este tipo de barras es esta que está acá, y la base está en este lado, y la otra base está en este lado. O sea, está visto de arriba hacia abajo. Y así podríamos ir revisando toda la tarde, porque hay mucha información sobre este detalle. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Ahora sí, de cualquier tema. Ángelo, ¿estás ahí, Ángelo? Sí, ingeniero. Ángelo, ¿con alguno de tus compañeros hay algún cruce de horario? En este caso, cuando hicimos el cambio, cuando solicité la disponibilidad, fue de la mayoría en sí.
creo que sí había unos cuantos de los cuales sí se cruzaban. Pero del día viernes no. El día viernes es nuestro horario normal. Donde se cruzaba era el sábado. Ah, ya, pero hay un detalle, mira. La facultad no me puede dar una carga en un horario que yo no dispongo. Para eso, la facultad nos ha pedido nuestra disposición horaria. Claro. Y hace 15 años yo dicto viernes y sábado. Y si no es viernes y sábado, le digo muchas gracias y ahí nada más. Entiendo. Claro, entonces, ahora, muy diferente sería, ¿no? A que yo dé mi disponibilidad y después los alumnos se matriculen y después yo diga, no, voy a cambiar de horario. Eso tampoco es Claro, es viable. Eso no está bien. Bueno, ¿alguna consulta más, jóvenes? No se olviden, mañana tenemos práctica. Mejor dicho, examen, porque yo no tomo parciales, esa es una mentira. No Ingeniero, dígame. buenas noches. ¿El examen cuántas horas va a durar? Las horas, bueno, el examen está hecho para 1 hora, cuanto más, ¿no? El que ha hecho el examen, le dije, a ver, haz el examen, ha hecho y lo ha dado en 40 minutos. No sé ustedes, es que ustedes como recién vienen y de seguro enfasores están pues muy lentos todavía, entonces eso va a ser el problema. Pero ¿qué se hace en compensación? Álgebra. ¿Qué se hace en cálculo de cables? Álgebra, nada más. Hay que tener sentido común, los catálogos que ya se les ha mandado, en los cuadernillos ahí están todos los catálogos, tienen que estar atentos a sus catálogos para que con eso puedan trabajar. Ingeniero, disculpe, entonces, una consulta. ¿Cuántas preguntas van a hacer en el examen? A ver. De hecho, que tiene que ser compensación y cables. ¿No será 2 de cada una, pues lo más, no? 4 preguntas, entonces. El que hace, calcular cables, eso lo hace en 10 minutos. Depende de la práctica que tenga. Porque, por ejemplo, si tú me das un circuito, mentalmente lo voy haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos bastante, hay veces no disponemos de tiempo y cuando viajamos, uno lee y el otro va contestando, ¿no? Y el otro en la computadora va subiendo y va comprobando. Y además en tu computadora ahí debes tener todo. Mira, para que ustedes tengan una idea nada más, les voy a mostrar algo. Por ejemplo, en este curso que se llama Instalaciones Eléctricas, vamos mejor en medidas. Medidas eléctricas. No sé si acá abajo ustedes ven, dice Normal Master. En mayo de 2000 se ha actualizado. ¿Y qué tienes ahí? Tienes catálogos de motores, curvas de corrientes y todo. Ingeniero, no está presentando, ingeniero. Ah, no está presentando ya. Le decía acá, por ejemplo, miren, ¿dónde está esto? ¿Ahora están viendo? ¿Se ve, Ángelo? Sí, ingeniero, ahora sí se ve. Ya. Por ejemplo, ahí tienes catálogo de motores, todos lo último que me llegó. Curvas de corrientes, factores de demanda, motores. Tienes catálogo de sistema de aterramiento, todo lo que es aterramiento, catálogo de motores. Después tienes catálogo de cables. Mira, vamos a ver los cables que a ustedes les interesan. Fíjate, ahí tienen todos los tipos de cables. Media tensión, tienes, por ejemplo, el NH80,
Ojo, y no copiado, por eso les digo, ¿no? Cuando uno es estudiante y tiene tiempo, puede hacerlo. Lo copias del catálogo y ya tienes tu propio catálogo. Y tienes toda la formulación, tienes todos los cables que normalmente no hay en el mercado incluso, ¿no? Y así, tienes todas las herramientas, ¿no? Pues tienes los cuadernillos, sensores de aterramiento, curvas de protección, normas ACMA, que eso no lo consigues así nomás, normas de máquinas eléctricas y normas para cables, lo que se les ha puesto. Y todo lo que son interruptores termomagnéticos y interruptores para marca General. Ustedes tienen que tener así ¿cómo se llama? Sus hojas, porque ahora ya no es posible, ¿no? Que tengas un montón de papeles, sino tienes ahí en el digital, entonces la pantalla lo partes en dos, en uno trabajas y en otro visualizas. Profe, yo tenía una inquietud sobre pasado, sobre el tema anterior de condensadores. Al momento que usted hace el cuadro de cargas, pone que estamos haciendo el estudio para una altura máxima de 1000 metros. Y usted dijo que si es que fuera a más altura, serían otros cálculos o otro procedimiento. No sé, mi inquietud era cuáles son los parámetros que cambiaría. O sea, si... en baja tensión no, casi lo mismo. En media tensión sí va a cambiar la distancia de seguridad. ¿Por qué? Porque arriba en la altura hay más oxígeno. Al haber más oxígeno, entonces, la distancia, vamos a suponer acá en Lima, tú tienes 135 milímetros de seguridad para 10 kilovoltios. Arriba en Moncayo, ahí tiene que ser 150 milímetros, por lo menos. Y yo diría un poco más. O sea, todas las distancias de seguridad tienen que cambiar. Pero como tú no encuentras celdas, por ejemplo, equipos, entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar en 10 kilovoltios. Para ir arriba a la altura, les digo, no, tiene que ser en 20. Si es en 20 kilovoltios, ya tiene su propia distancia de seguridad. Y si voy a trabajar en 22.9, les digo, pues en 30. Entonces, como todo eso se importa, que te manda para la atención que tú lo pides. Y te evitas, ¿no? de hacer ajustes y de hacer un montón de trabajo, que ya en la vida ya, pues eso está ya definido. En baja tensión y en condensadores, no, las distancias de seguridad son las mismas en todo el país. Lo que sí varía es, por ejemplo, si vas a ir a Huancayo o Cerro de Pasco, entonces tienes que pensar que en el tablero, en el día, vas a tener aire fresco. Y en la noche, como la temperatura baja está por debajo de cero, entonces todo el aire que tienes dentro del tablero se va a condensar. Y entonces el otro día abres la puerta y vas a tener rocío, gotas de agua. Entonces, para evitar eso, tú tienes que poner una resistencia de templado del tablero, para evitar que el vapor se convierta en rocío. El rocío es nocivo. Entonces haces que el medio ambiente del tablero, por ejemplo, llegue pues a 8 o 10 grados. Entonces vas a prender unas resistencias que va a calentar el tablero internamente. Digamos a 10 grados, ¿no? Suficiente para evitar el rocío. Eso se hace en baja tensión. Gracias, profesor. De nada. Jóvenes, Profe, dígame. Tenía una consulta. También en el tema de compensación, cuando usted elaboraba el cuadro de cargas, en la sección del ITM había una columna que tenía el nombre de KA. ¿Ese término qué significa, profesor? ¿Y por qué usted llenó toda esa fila con 50? ¿Qué indica ese número? Ya, ese K significa poder de corte. O sea, los interruptores tienen una característica que nosotros
no lo hemos visto. Nosotros hemos dimensionado un interruptor por corriente, o sea, por capacidad, y después lo ajustamos con regulación térmica y magnética. Pero hay otra característica que se llama poder de ruptura, que se expresa en kiloamperios. O sea, con ustedes eso no hay problema. Profe, entonces si en el caso que nos pidiera eso, simplemente lo llenamos con 50 nada más. No puede llenar algo que no conocemos. O sea, eso hay que demostrar y hacer un cálculo de cortocircuito. Eso lo veremos en instalaciones. Ya, profe. El próximo ciclo. Si seguimos, si no nos friega la pandemia. Pues. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana. Estudien, por favor, y tenemos el laboratorio a las 12. Ya saben, tienen que presentar su trabajo modificado y mañana sí hay exposiciones. ¿Ah? Ángelo, mañana ya nos toca exposiciones. ¿Ah? Sí, ingeniero. Presentar su trabajo, se les ha devuelto para que lo mejoren, pero mañana sí arrancamos. Listo, ingeniero, no hay problema. Muy bien. Buenas tardes, Listo, jóvenes, y nos veremos mañana. Buenas tardes, ingeniero. Hasta mañana.